Buenas tardes para todos, bienvenidos a este webinar que tiene el título de 3 tips para reducir los tiempos de entrega. Mi nombre es Alejandro Céspedes y yo soy uno de los socios fundadores de la empresa Simple Solutions. Les agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Les voy a contar de qué vamos a hablar el día de hoy. Entonces hoy digamos este webinar lo queremos centrar en cómo reducir los tiempos de entrega, porque creemos que este todavía es un dolor que sufren muchas empresas y sus clientes obviamente, de que seguimos siendo muy demorados, a veces poco oportunos. Entonces aquí queremos ver qué cosas podemos hacer de forma simple y práctica para ser más veloces. Entonces, bueno, también les cuento pues que como siempre la idea es hacia el final de la charla les vamos a compartir el link de Microsoft Teams donde vamos a tener una reunión sincrónica donde podemos tener una conversación y que me hagan preguntas de este taller. Y les mandaremos también al final las diapositivas y todo lo que yo vaya conversando acá, pues que requiera enviarles algún documento, algún link, pues lo iremos poniendo ahí en el chat también. Bueno, vamos a arrancar de una vez y lo quiero hacer con esta frase de este señor Tim Ferriss que él decía, enfócate en ser productivo en lugar de estar ocupado. Y es que son dos cosas bien diferentes, porque es que estar ocupado quiere decir que estoy trabajando y sí, me encuentro ocupado haciendo un montón de cosas, pero no necesariamente estoy haciendo lo que debería hacer. Y eso pues me conecta con una definición que le escuché a Eli Goldratt, que fue el creador de la teoría de restricciones, que él decía que productividad es acercarse a la meta. Y miren que eso es muy diferente de cómo interpretamos usualmente la productividad en las organizaciones. Porque cuando uno mira libros, ahí lo tradicional, lo de siempre, pues uno lo que entiende como productividad es hacer más con los mismos recursos o incluso con menos. Pero esa definición se queda corta porque es que yo puedo perfectamente producir el doble de lo que estoy produciendo, pero eso no necesariamente me va a llevar a ganar más dinero si lo que estoy produciendo son productos que el mercado no quiere y que simplemente se van a quedar en inventario. Ahí lo único que hice fue consumir capital de trabajo, capacidad productiva y de almacenamiento en cosas que no se van a vender. Entonces, acá lo que vamos a hacer es cómo realmente ser productivos y cómo esto me va a poder llevar a ser mucho más veloz. Entonces, antes de arrancar ya pues con lo de este webinar, vamos a hacer una pequeña introducción de quién es Simple Solutions. Entonces, déjenme, yo me vuelvo aquí para hacerles esta presentación y me va a correr para la izquierda para no tapar. ¿Quién es Simple Solutions? Nosotros somos una compañía que le ayuda a empresas de todo tipo a ser más cumplidos, más veloces y más rentables. En eso resumiría yo lo que hacemos con nuestros clientes. Y eso lo hacemos aplicando el sentido común, que ese sentido común viene también sustentado en metodologías como las que ven ahí en pantalla. Entonces tomamos cositas de TOC, de DDMRP, de SNOP cuando estamos hablando de cadena de suministro, y también tomamos algunos otros elementos de Lean, de Six Sigma, hay muchas herramientas de mejoramiento. Aquí pues lo que nosotros hacemos es aterrizarlo y meterlo bajo la sombrilla de TOC principalmente, que creemos que es una de las metodologías más robustas que hay. Y ya llevamos más de 15 años pues trabajando en este tema y lo hacemos con ese alcance que ven a la derecha, y es no solo en producción e inventarios, que es donde uno tiende a meter TOC y DDMRP, sino que también hay cosas muy interesantes en gestión de proyectos y en la parte del área comercial. Entonces, si de pronto ustedes quieren explorar algunas de estas soluciones, tenemos webinars para esto. Nos mandan un correo o nos preguntan aquí en el chat de qué temas les interesa conocer un poco más y con mucho gusto les enviamos los links. Bien, denme un segundo, yo me vuelvo y me paso por aquí. Listo, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Primero vamos a ver cuál es el objetivo de la charla y pues para tener obviamente claro el alcance. Luego vamos a entender cuál es el problema que queremos resolver, y ya con esto claro vamos a entender por dónde está la dirección de la solución para luego pasar a los 3 tips, que es el eje de la charla, donde queremos pues hacer mucho énfasis en qué cosas podemos hacer para ser mucho más rápidos. Y por último, les voy a hacer una invitación al siguiente taller que vamos a dictar, donde vamos a profundizar mucho más estos conceptos en un ambiente de operaciones. Entonces ojalá pues se queden hasta el final para que oigan qué otros recursos hay, y ojalá pues para que nos acompañen también en la sesión de preguntas. Bien, ¿cuál es el objetivo de este webinar? El objetivo es muy sencillo, es conocer 3 tips que sean muy prácticos
para reducir los tiempos de entrega en ambientes de operaciones. Quiero profundizar en tres términos que ven allí o en tres conceptos. Lo primero es la practicidad y la simplicidad. Queremos que esto cualquiera lo pueda usar en su organización, sin importar si trabajan en manufactura, sin importar si trabajan en recursos humanos, porque fue una pregunta que me hicieron varias personas cuando estábamos promoviendo este espacio, y era que si esto le aplicaba a una empresa de servicios, o si esto le aplicaba, yo trabajo en una empresa, en una aseguradora, digamos, o trabajo en el área comercial, ¿puedo aplicar esto? Y la respuesta es sí, porque es que esto lo vamos a hacer en un ambiente de operaciones. Y cuando hablamos de operaciones no estamos hablando solamente de manufactura. De hecho, una operación se parece, pues digamos que se cumplen tres condiciones. La primera, que se necesita más de un recurso para proveer el producto o servicio. La segunda es que tenemos un flujo más o menos definido para la mayoría de productos y servicios. Y lo tercero es que existe variabilidad. Entonces miren que bajo esa definición, una operación es perfectamente una planta de manufactura, pero también lo puede ser un proceso de selección en recursos humanos. Aplica exactamente lo mismo. Y esto lo vamos a enfocar en el tema de tiempos de entrega, porque este sigue siendo un dolor de muchas organizaciones. Todavía somos lentos y eso pues afecta obviamente a la empresa y al cliente de esa empresa. Entonces, ya con este objetivo claro vamos a entender muy bien cuál es el problema. Esa foto que ven en pantalla es porque así todavía se mueven muchas empresas, diría yo, en varios de los productos o servicios que ofrecen. Y les doy algunos ejemplos. A mí me ha pasado que cuando tengo alguna queja, algún reclamo con entidades financieras, normalmente la respuesta es su inquietud, su PQR, el radicado, le llegará una respuesta en 10 días hábiles. Y a mí 10 días hábiles me parece una eternidad para un proceso que uno diría, esto no debería tomar más de 2, 3 días. O si uno tiene algún problema con el banco, le hicieron un cobro que no es, normalmente la respuesta es, listo, hay un error, usted verá la corrección reflejada en su saldo de su tarjeta de crédito en 10, 15, 20 días hábiles. Y me parece pues una cosa muy difícil de comprender cuando básicamente la corrección es un tema pues de ir y hacer una corrección que tomará tal vez minutos, máximo algunas horas, ya pues en resolver el problema como tal. Entonces, en conclusión, la mayoría de empresas en operaciones sufrimos de largos tiempos de entrega y bajo nivel de servicio. Y eso pues incluso hay chistes que ahí me perdonan pues también como mencionar industrias completas, pero es como lo que uno oye, que no existe pues un carpintero cumplido. Sí, muy buena la calidad y el mueble queda muy bonito, pero son muy incumplidos y son muy demorados. Y hay otras industrias donde también esta sigue siendo como la queja pues y como lo recurrente. Ahora, ¿qué pasa? La creencia popular es que para ser más eficientes en nuestra operación, en nuestra empresa, necesitamos mejorar la eficiencia de cada elemento. Y esto es completamente incorrecto. Les vamos a pasar por acá un link de un video que vi hace poco de un señor que se llama Russell Ackoff, no sé cómo se pronuncia el apellido, y creo que es una de las mejores charlas sobre pensamiento sistémico. Y él ahí da ejemplos muy sencillos, muy casi que triviales, pero supremamente claros de por qué fallan tanto las iniciativas de mejora continua. Y pues para no entrar mucho en el detalle, porque pues ahí está el video para que lo observen, se los recomiendo bastante, lo que él dice es que el problema es que estamos manejando todo de forma aislada y estamos desconociendo que una empresa es un sistema, y en un sistema se dan tres cosas. La primera es que hay un montón de elementos, la segunda es que están interconectados y la tercera es que están ahí, pues todos tienen un objetivo común. Entonces cuando yo empiezo a hacer mejoras locales de forma aislada, de forma independiente, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque, y él da ahí unos ejemplos, pues de si yo pego el mejor motor, la mejor transmisión, todo lo mejor de todos los carros y armo un carro con lo mejor de cada uno, eso ni siquiera va a aprender, porque las partes no van a casar, no van a estar bien sincronizadas una entre otra. Entonces, esto es el problema. Yo no puedo ver una empresa como el conjunto de sus partes, o como las partes individuales más bien. Yo tengo que verlo siempre como un sistema y las decisiones que pues tener en cuenta que lo que me importa es el beneficio global, el resultado global de la empresa, no el de cada una de sus partes. Entonces esto ya si lo vamos aterrizando al tema de tiempos de entrega,
miremos algo bien curioso, y es que cuando yo descompongo el tiempo de entrega, lo podemos clasificar de muchas formas, y eso es lo que uno ve normalmente en la literatura, pero aquí queremos una clasificación más agregada y más simple. Vamos a separarla en dos. Uno es el tiempo de toque, que es el tiempo en el que efectivamente yo le estoy agregando valor al producto o servicio. Y el resto vamos a meterlo como tiempo de cola. Entonces, ¿qué es tiempo de cola? Puede ser tiempo de transporte, puede ser el tiempo que me demoro alistando una máquina si estoy en manufactura, puede ser el tiempo de revisión de calidad, puede ser tiempo de almacenamiento, puede ser lo que ustedes quieran diferente al tiempo de toque. ¿Cómo así? Hagamos algunos ejemplos de tiempo de toque. Pensémoslo en manufactura. Primero damos un ejemplo. Si yo miro una camisa, esta camiseta que tengo puesta, ¿cuánto tiempo llevará de confección como tal? Y normalmente el tiempo es muy corto, pueden ser 10, 20 minutos. Si yo sumo el tiempo de cada una de las máquinas que intervienen en el proceso de elaborar la camisa. Pero cuando uno va y mira el tiempo de entrega de una empresa de confección, de un taller, normalmente el tiempo de entrega es de varios días, o incluso puede ser hasta una semana. Entonces ahí es donde uno no entiende cómo puede ser que, si el tiempo de toque es tan corto, cómo puede ser que el tiempo de entrega sea tan largo. De hecho, en manufactura es común encontrar que el tiempo de toque puede ser menos del 10% del tiempo de entrega total. Entonces, lo que ven en pantalla es, yo me puedo demorar en mi proceso, mi tiempo de entrega es de 15 días, es lo que le prometo a mis clientes. Pero esa barrita azul es lo que realmente le está generando valor agregado, es el tiempo que yo realmente estoy transformando o haciendo el servicio como tal. Entonces, si volvemos al ejemplo del banco, ¿cuánto tiempo se toma corregir ese cobro que me hicieron incorrectamente en la tarjeta de crédito? Cuando ya ese analista, ese técnico, esa persona está sentada ahí al frente del computador haciendo el cambio en la base de datos, haciendo el proceso, pues la corrección que tenga que hacer, estoy seguro que ese tiempo es muy corto, es de minutos. Entonces, ¿por qué se demoran 10 días hábiles en atender? Sí, esa es la pregunta de fondo. Lo otro que quiero resaltar acá es que si queremos ser más veloces, ¿dónde nos deberíamos enfocar? Y creo que la respuesta es obvia, la respuesta es, nos deberíamos enfocar en reducir los tiempos de entrega, porque es que ahí es donde, perdón, el tiempo de cola, porque es que ahí es donde está el grueso del tiempo, ahí es donde está el potencial de mejora. Y resulta que muchas veces hacemos es lo contrario y buscamos la forma de cómo ser más veloces en el tiempo de toque. Y ahí muchas veces lo que termina sucediendo es que terminamos siendo más demorados. Volviendo al ejemplo de la empresa de confección, si mi camisa se demora 13 minutos en confección, la mejor forma de ser más veloces no es tratando de bajar ese tiempo de 13 minutos a 11 minutos. La mejor forma es analizar cómo puedo yo para reducir el tiempo de cola y por ende reducir el tiempo de entrega. Entonces ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención. Vamos a dar algunos ejemplos de esta, digamos, esta contradicción entre tiempo de toque y tiempo de entrega. Entonces, confección, ya se las mencioné, pero les voy a contar una historia. Alguna vez estaba en una planta de confección y entonces estaban haciendo justamente unas camisas tipo polo, y la persona, la gerente de la empresa me dijo, a mí me pagan por minuto de confección y me pagan un valor X, el valor pues no es tan relevante. Y esta camisa me reconocen, eran 12 minutos de confección. Esos 12 minutos es lo que se demora la hojaladora, más la plana, más la que pone el botón, la que hace pues como todo el proceso. Yo sumo y son 12 minutos. Entonces yo le pregunté, muy bien, son 12 minutos, ¿cuánto tiempo crees que se demora esta camisa en proceso? Entonces había una línea de confección ahí como con unas 9 operarias más o menos, y eso pues normalmente lo ubican ahí como en U, es una mesa larga donde están sentadas una al lado de la otra. Y entonces ella me dijo, pues no sé, si la camisa se demora 12 minutos en confección, yo pensaría que eso no se demora más de 30, 40 minutos. Yo le dije, bueno, vamos a hacer un ensayo. Entonces le marcamos, le pusimos un sticker a una camisa, le pusimos la hora a la que metimos la camisa, pues como al montoncito que tenía la primera operación, y nos sentamos a esperar. La camisa salió 2 horas y 30 minutos después. Entonces esto fue como una sorpresa para la gerente, porque ahí pues hay una diferencia muy grande, y pues era muy fácil entender qué era lo que estaba sucediendo, porque cuando uno miraba esa línea de confección,
lo que uno veía eran montones de inventario entre cada una de las estaciones. Entonces la mayor parte de esas 2 horas y media era tiempo que la camisa estaba esperando que alguien más la confeccionara. Y eso es lo que nos pasa principalmente en las plantas de producción, que tenemos mucho inventario en proceso y eso genera que haya mucho tiempo en cola y a su vez que alargue los tiempos de entrega. Este es un ejemplo de manufactura. Pero miremos este otro ejemplo también, que creo que la mayoría hemos tenido experiencias similares de hacer filas en los aeropuertos. Entonces, cuando uno va tengo un vuelo internacional aquí en Medellín, el Río Negro, el aeropuerto se llama José María Córdoba, y lo que le dicen a uno es que hay que llegar 3 horas antes de un vuelo, de la salida del vuelo cuando es internacional. Ahora, ¿cuánto tiempo de esas 3 horas es tiempo de toque? O se los pregunto de otra forma, si yo llegara al aeropuerto y no hay absolutamente ni un solo pasajero, solo hay personal del aeropuerto, ¿cuánto tiempo me demoro yo para estar al frente de la puerta de embarque? Me dicen que llegué 3 horas antes, pero estoy seguro que en 10 minutos o menos estoy al frente de esa puerta de embarque. El aeropuerto aquí en Río Negro es relativamente pequeño, entonces imagínense cómo sería el proceso. Sería yo entrar al aeropuerto, dirigirme al counter de la aerolínea, ahí inmediatamente me van a tomar la maleta, me van a dar el pasabordo, ahí me voy a dirigir a la parte pues, de la entrada a la seguridad, entonces ahí me revisan el pasaporte, me pasan las maletas por el escáner, me sacan el computador del morral, etcétera. Eso va a ser muy rápido porque no hay nadie más. Y luego paso a inmigración, no hay nadie en fila, paso donde la gente pues, de inmigración me pone un sello en el pasaporte y prácticamente ya estoy en la sala de embarque, en la sala de espera. Entonces pueden ser 10 minutos. Entonces, ¿por qué diablos tengo que llegar 3 horas antes? Y la respuesta es lo que ustedes conocen muy bien, porque es que me toca hacer fila en todo lado. Llego al counter y hay fila. Para entrar a la cosa ahí de salidas internacionales hay fila, en seguridad hay fila, en inmigración hay fila. Y a veces llega uno hasta con esas 3 horas de anticipación y hasta de pronto puede perder vuelos. Cuando hay mucho tráfico en algunos aeropuertos, ocurre. De hecho, cuando estaba montando esta charla, encontré una noticia de un aeropuerto, creo que era el de Dublín en Alemania, que hubo un fin de semana pues que muchos pasajeros perdieron el vuelo, 1000 pasajeros, una cosa así. Y entonces lo que hicieron al siguiente fin de semana los pasajeros, la reacción natural, ¿cuál fue? Pues lleguemos más temprano. Entonces la gente empezó a llegar 5 o 6 horas antes de sus vuelos y resulta que esto empeoró el problema. Piensen un minuto por qué, piensen ahí un segundito por qué si la gente empieza a llegar más temprano, el tema de pérdida de vuelos se vuelve incluso peor aún, al punto en que le tocó al aeropuerto sacar comunicados y decir, por favor, no lleguen tan temprano, lleguen con el tiempo que se les está diciendo, lleguen con las 3 horas, pero no lleguen más temprano. Si llegan con esas 3 horitas de anticipación, nadie pierde su vuelo. Y eso está relacionado con lo que ya estamos mencionando. Si todo el mundo llega 6, 7 horas antes de su vuelo, lo que vamos a ver son unas filas interminables y un montón de personas, de pasajeros, ocupando recursos que no deberían estar ocupando, y eso va a generar que las personas que por alguna razón no llegaron esas 6 horas antes, sino que llegaron con las 3 horas o 2 horas y tuvieron algún percance, pues que pierdan sus vuelos. Entonces la solución aquí fue muy contraintuitiva y fue no permitir que llegaran pasajeros ni que entraran pasajeros que tenían el vuelo para dentro de mucho tiempo. Entonces ahí ya les empiezo a dar más o menos cuál es como la dirección de la solución. Otro ejemplo, procesos administrativos. Muy similar, y aquí pueden ver una foto de un juzgado donde tenemos miles y miles de folios por ahí acumulados, y por eso para resolver un caso de estos son años, pero años es porque hay mucha cosa en cola, mucha cosa pendiente. Entonces cuando el juez revisa algo y entonces programa una audiencia, entonces ahí pasan no sé cuántas semanas, y entonces ya después vuelve y programa, y ya vuelve y programa la siguiente. Entonces el tiempo de toque es muy corto, pero el tiempo de entrega es de varios años. Listo, y esto pasa en procesos administrativos de todo tipo. Entonces, cuando ustedes vean esos arrumes de papel, así como están viendo en la foto, ese es el inventario en proceso. Y miren que eso es básicamente la misma historia de una planta. Listo, y esto es por esta razón que en los bancos también se demoran mucho haciendo un montón de procesos, en los hospitales. O sea, esto aplica, como les digo, en todo tipo de ambiente. Y hay otra cosa muy curiosa, que es que por alguna extraña razón
En las empresas, la planeación, las decisiones, las frecuencias de un montón de cosas que hacemos están determinados por alguna razón por las fases lunares. Entonces uno muchas veces pregunta en las empresas, venga, aquí cuál es la política de inventario. Ah, nuestra política es tener un mes de inventario. Y la pregunta es, ¿por qué un mes? ¿Por qué un mes? ¿Qué tiene que ver las fases de la luna con el inventario que yo quiero mantener? O aquí hacemos programación de la planta una vez a la semana. ¿Y por qué una vez a la semana? Eso es totalmente arbitrario, ¿sí? Y también aplica para otro montón de cosas. Pago de las quincenas es quincenal, eso porque salió, y no estoy diciendo que esté mal, ¿cierto? Estoy diciendo que son temas netamente arbitrarios. También me acuerdo en la universidad cuando uno iba a pedir un certificado de estudio, solamente se podían pedir los jueves, no sé por qué, no sé por qué. Y cuando pedían el certificado de estudio, lo entregaban como a los 3 días. Y literal hacer un certificado de estudio era tomar una hoja, un archivo de Word, poner ahí los nombres del estudiante y poner ahí unos datos pues con combinar correspondencia o incluso reemplazarlos y ya, eso es una cosa en minutos. Entonces, ¿por qué 3 días? Entonces el punto es, hay mucho, mucho potencial de mejora y miren que esto es una cosa generalizada en todas las áreas y en muchas organizaciones. Entonces todo esto lo podemos resumir en esto es como una especie de árbol de realidad actual, esta es una herramienta, llamamos procesos de pensamiento, pero aquí pues lo voy a leer muy simple para que entendamos cuál es el problema. Y esto pues empieza a generar, es un círculo vicioso. Arranco desde abajo, buscar la rentabilidad maximizando la eficiencia y reduciendo los costos unitarios, ese es el paradigma actual, eso es lo que hacemos. Entonces, si yo estoy enfocado en eficiencia, en sacarle el máximo provecho, la máxima utilización a mis recursos y reducir los costos unitarios, eso va a desprender un montón de acciones. Aquí tengo 3 ejemplos que es donde nos vamos a enfocar. Primero, yo lo que hago es lanzar los pedidos lo más rápido que pueda el proceso. Los pedidos, las órdenes, las iniciativas, lo que sea. Si lo hablamos desde manufactura es muy sencillo. Un cliente me montó un pedido, de una lo meto a la planta. Mientras más rápido empiece, más rápido termino. O lo podemos ver desde el punto de vista de proyectos. Si yo trabajo en un área de desarrollo de software, pues hay un montón de requerimientos, todo el tiempo me están llegando requerimientos y lo que empezamos a hacer es asignarlos lo más rápido posible y empezar con el desarrollo porque creemos que mientras más rápido empezamos, más rápido terminamos. Segundo, establecemos lotes mínimos grandes en la operación. Y estos lotes mínimos no es un tema solo de manufactura, esto aplica para todo. Recuerdo el ejemplo de un gerente que me decía que hacía lotes para firmar cheques. Entonces él decía, no, yo espero a que se vayan acumulando los cheques como para aprobar los pagos de proveedores, digamos. Y entonces ahí había un lote. Y eso que hacía muchas veces retrasaba la compra de materias primas y entonces eso podía retrasar o incluso parar las líneas de producción porque el gerente estaba esperando que hubiera una cantidad que a ojos de él le maximizaran su eficiencia porque le rendía más. Entonces no quería estar firmando cheques pues como decimos aquí graneaditos de a poquito, sino no, yo espero que haya un arrume y ahí entonces firmo porque ya me rinde y ya le paso al siguiente proceso, pero esos son colas, esos son lotes que lo que hacen es alargar el tiempo de entrega, reducen el flujo, ¿cierto? Y en producción pues es muy común encontrar estos lotes mínimos grandes en las máquinas, donde el argumento es, yo me demoro 2, 3, 4 horas cambiando, haciendo un setup en esa máquina, entonces para que me justifique pues necesito tener esa máquina produciendo por lo menos un turno completo. Y esos lotes grandes también lo que hacen es alargar los tiempos de entrega. Y lo tercero es que para tener el costo unitario bajito, para tener la eficiencia alta, esos indicadores de eficiencia, el OEE, el eje, como lo quieran llamar, lo que hacemos también es balancear la capacidad de la operación con la demanda esperada. Entonces el comercial me dice que esperamos vender 100 toneladas en promedio los próximos meses, entonces yo monto una planta con una capacidad para hacer 100 toneladas. ¿Qué pasa? Que no voy a entrar en todo ese detalle, pero cuando yo balanceo capacidad con demanda, eso lo que me genera es un montón de problemas y entre ellos es que se me empieza a alargar el tiempo de entrega, se me empieza a incrementar el inventario en proceso y eso también lo que empieza a generar es que la producción es inferior a lo que yo estoy proyectando. Si este tema les interesa, tenemos un curso gratuito, es un curso virtual
que habla justamente de este tema y hay simuladores y hay algunos ejercicios muy interesantes. Se los vamos a poner aquí en el chat por si alguien se quiere inscribir. Es un cursito de 2 modulitos, se los recomiendo si quieren entender por qué balancear la capacidad con la demanda es una de las peores decisiones que podemos tomar en un ambiente, en una operación. ¿Listo? Entonces estas 3 acciones lo que hacen es incrementar los tiempos de cola y al incrementar el tiempo de cola pues se me alargan los tiempos de entrega y voy a tener más dificultad para cumplir con esas fechas, con los compromisos que ya hice con mis clientes. Esto eventualmente va a generar una reducción en ventas, los clientes no me van a esperar, se van a ir para la competencia, me va a afectar la rentabilidad, me va a tocar empezar a pagar horas extras para poder cumplir y eso miren lo que va a generar. Al yo tener esa reducción en ventas, esa menor rentabilidad, va a haber más presión para buscar esa rentabilidad siendo más eficientes y reduciendo costos unitarios. Y ahí es donde empiezan las presiones desde la misma gerencia o desde la junta directiva de venga, tenemos que disminuir 10% el gasto de operación, entonces mira, a ver, cada uno tiene que poner ahí una cuota de reducir como sea 10% el costo y el gasto. Y entonces eso se traduce en otro montón de decisiones y refuerza estas que ya estamos mencionando acá. Entonces por eso se empieza a generar ese círculo vicioso. Entonces, ¿por dónde está la salida? ¿Cuál es la dirección de la solución? Lo que vamos a hacer es tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para reducir los tiempos de cola. Nuestro enfoque no debería estar en maximizar eficiencia, no debería estar en reducir costos unitarios. Ahí normalmente lo que termina sucediendo es que por hacer bonito terminamos haciendo feo. Y esas acciones que tomamos supuestamente para ser más rentables, pues antes generan es que seamos más lentos, más incumplidos, que se nos agoten los productos, que tengamos un montón de urgencias, que tengamos que incurrir en horas extras y en apagar incendios y todo eso se termina devolviendo. Entonces aquí lo que queremos es siempre enfocarnos en flujo, en aumentar el flujo. Y lo interesante es que si yo me enfoco en aumentar el flujo, el costo está controlado. Porque si yo logro en una empresa con el mismo personal, con la misma estructura, producir más, pero producción que se esté vendiendo, si yo logro reducir los tiempos de entrega con la misma gente, pues de alguna forma estoy reduciendo los costos también. Entonces, lo curioso es, si yo me dedico a reducir costo unitario, aumentar eficiencia, afecto el flujo, no termino haciendo nada. Pero si yo me enfoco en mejorar el flujo, en aumentar ese flujo, el costo se controla. Y les voy a dar un par de ejemplos pues, para entender esto mucho mejor. Entonces, el principio, uno de los pilares, de los principios de la teoría de restricciones es que la eficiencia local no es igual a la eficiencia global. Las empresas son sistemas complejos, en el sentido en que cuando yo toco una parte del sistema, eso me va a generar un montón de interacciones, de efectos que van a generar un impacto que tal vez no era el que yo estaba previendo. Les voy a poner un ejemplo. Queremos reducir el costo. Entonces, ¿qué van a hacer seguramente las personas de compras? Pues van a comprar en volumen para ganarse descuentos y lo que van a hacer es también comprar con poca frecuencia para disminuir los costos del flete. Pero eso ¿qué puede generar después por otro lado? O pueden pasarse por un proveedor más barato también. Entonces, no, cambiémonos de proveedor, comprémosle a este proveedor más barato que me hace una reducción del 10% y si le compro en volumen me hace otra reducción ahí del 5%. Entonces nos llenamos de inventario que nos puede dejar ilíquidos y pues si es un proveedor más barato puede tener problemas de calidad, puede tener de pronto tiempos de entrega mayores, puede ser más incumplido. Entonces eso en producción puede terminar costando muchísimo más que el ahorro que yo estimé. Entonces me cambié de proveedor, estoy estimando un ahorro de $1.000.000 al año, pero en los sobrecostos para producción, líneas paradas, reprocesos, más inventario, problemas de calidad, todo lo que quieran, eso puede costar $5.000.000 al año. Entonces me ahorré uno por un lado, pero incurrí en 5 más por el otro. El efecto neto es que perdí 4. O queremos ser más eficientes en el flete a las tiendas, entonces empezamos a despachar con poca frecuencia, pero eso me puede generar más agotados en las tiendas, me va a generar más inventarios y a la larga el efecto neto puede ser contraproducente. Entonces siempre, siempre, no se les olvide, lo que importa es la eficiencia global. Y cuando yo mejoro una parte del sistema, esa mejora no necesariamente se va a traducir como una mejora para el sistema entero. Y el problema es que esto no lo vemos, porque como partimos las empresas en áreas y tenemos el área de producción, el área de compras, el área
de diseño, y a cada una le tenemos indicadores y unas metas. Lo que estamos es justamente perdiendo esa trazabilidad de mis acciones. No es tan clara esa relación de causa y efecto de cuando yo toco esta partecita del sistema, eso como ahí me mueve por allá otro mundo, otro montón de cosas por otro lado. Entonces ya teniendo esto en cuenta, y ahí pues la imagen lo que busca es, no nos enfoquemos solamente en ese pedacito que estamos mirando en ese lente, tenemos que ver es la foto completa, eso es lo que realmente importa. Entonces, ¿cuáles son los 3 tips? Primer tip es limitar el inventario en el sistema. Esto es supremamente importante. Yo necesito regular la cantidad de inventario en el sistema. Ya les voy a explicar por qué. Ese es el primer tip. Vamos a entrar en cada uno de ellos y vamos a explicar, digamos, un poco algunos conceptos y luego vemos algunos ejemplos. Segundo, reducir el tamaño de los lotes. Ese es el segundo tip. Y tercero, incorporar capacidad protectiva. Ese término, seguro algunos ya me lo han oído en otras charlas, pero es muy importante y sin eso creo que lo otro no funciona. Entonces vamos a entrar en estos 3 elementos para explicar cada uno. Empecemos con limitar el inventario en el sistema. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo mucho inventario en proceso, y yo uso términos pues que uno los asemeja más a producción, pero inventario en proceso es simplemente cosas abiertas. Hace poco dicté un taller en una aseguradora y entonces allá hay unos analistas que son los que hacen como pues el seguro, hacen el proceso para asegurar una póliza de cumplimiento, por decir algo. Entonces, una misma persona puede tener 10, 12 casos abiertos y entonces en este no puede avanzar más porque de pronto la persona que quiere la póliza no mandó el contrato, no mandó el RUT, no mandó la cédula, qué sé yo, entonces ahí ya no puede hacer nada, ya luego tiene que avanzar con la otra y aquí pues está esperando una respuesta de la aseguradora, etc. Entonces no piensen que inventario en proceso es una cosa solo de manufactura, es iniciativas abiertas, cosas que ya empecé y que no he terminado. ¿Qué pasa? Mientras más inventario haya en proceso, más caos va a haber en la operación. Tener mucho inventario en proceso es muy negativo. ¿Por qué? Primero porque aumenta las colas y segundo porque me genera también lo que llamamos multitareas. ¿Multitareas qué es? Es que yo le empiezo a picar un poquito a todo. Trabajo un poquito en esto y luego en esto y luego en esto y entonces eso lo que hace es que me empieza a generar unos tiempos de entrega mucho mayores. Entonces, alguna vez dicté también un taller con un call center y entonces una de las áreas donde empezamos a hablar pues, y a mirar ejemplos era en la prestación de servicio de conductor elegido o el tema de grúa, pues cierto, que uno tiene estos servicios incluidos en el seguro del carro. Entonces me contaban que a veces una persona, un analista de estos que están pues ahí ya coordinando el servicio, pueda tener 10, 15 solicitudes abiertas de cosas muy diferentes. Aquí necesito una grúa, aquí necesito un conductor elegido, aquí necesito es mandar de pronto un cerrajero porque alguien dejó las llaves dentro de la casa. Entonces son de naturaleza muy diferente, incluso en ciudades distintas. Entonces, ¿qué le pasaba a esta persona? Que empezaba a trabajar en una cosita, ahí de pronto tenía alguna interrupción, luego brincaba a la segunda y ahí avanzaba otro poquito, no la lograba cerrar, avanzaba a la tercera y así. Entonces, si yo tengo 15 cosas, imagínense, le trabajo a la primera, a la segunda, a la tercera, y así me voy yendo hasta la número 15. Y cuando en la 15 tampoco puedo seguir avanzando, solo ahí me devuelvo a la número 1. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoro haciendo todo ese ciclo? Cuando yo tengo mucho inventario en proceso, mucha iniciativa abierta, se generan esas multitareas y se generan estos tiempos de cola. Pero miren la gráfica, si yo tengo muy poquito inventario en proceso, eso también es negativo, eso también va a generar caos en la operación. Entonces yo no quiero sobrecargar el sistema, pero tampoco lo quiero dejar ocioso y sin trabajo. Yo quiero estar en un punto intermedio. Entonces la sugerencia, el tip es, traten un número así pues como al aire es, reduzcan el número de iniciativas más o menos a la mitad de lo que hoy tienen. Entonces, en el caso de esta empresa prestadora de servicios pues, de seguros del carro, no permitan que un analista tenga más de 5, de 6, 7 casos abiertos. Porque miren que no eliminamos las multitareas y va a seguir picando, pero ya va a picar es entre 6, 7 casos y no 15. Solamente eso va a generar muchísimo más flujo. Ahora ustedes dirán, venga, pero es que igual que hacemos entonces con las solicitudes que están ahí. Esas otras solicitudes
las vamos a dejar sin asignar, las vamos a dejar como en un banquito de iniciativas, un banquito de solicitudes, pero no están asignadas. ¿Qué va a pasar? El efecto de esto es que va a haber más flujo. Esta persona va a empezar a cerrar casos más rápido y va a poder, apenas cierra un caso, pues yo voy y le asigno el otro. Entonces, para esto pues hay simulaciones, hay ejercicios, hay muchos casos de éxito donde esto se ha demostrado que funciona, pero es muy contraintuitivo, porque uno lo que tiende a pensar es, no, mejor vamos asignando de una porque eso va a generar que empecemos primero o empecemos antes y terminemos antes, y eso no es correcto. Entonces, para concluir, aquí lo que necesitamos es cerrar la llave, es limitar la cantidad de iniciativas que tenemos abiertas. Y esto aplica en muchos ambientes, aplica en servicios, por ejemplo en desarrollo de software. Sí, hay 1000 cosas para desarrollar y nosotros pues al interior de Simple Solutions tenemos un software que estamos mejorando constantemente y tenemos un banco de mejoras para hacer, de innovaciones, de mejoras funcionales, un montón de cosas para hacer. Pero lo que hacemos es que solamente tenemos abiertas 2, 3 iniciativas que están en diferentes momentos de su desarrollo. Unas están ya pues metiendo código en Focus como tal, en el software, en otras estamos escribiendo las especificaciones y en otras estaremos apenas investigando pues un poco sobre cuál es la mejor solución. Pero no tenemos 20 cosas abiertas porque ahí lo que va a haber es que se dispersan los esfuerzos y al final nada va a fluir. Ahora ustedes me dirán, venga, hay ambientes donde yo literalmente no puedo cerrar la llave. Y es cierto, podrá haber ambientes de estos. Se me ocurre, por ejemplo, un hospital o una sala de urgencias. Yo no puedo cerrar la llave y decirle a los pacientes, ah, no, venga, es que ya estoy muy sobrecargado, entonces usted no puede entrar aquí a la sala de urgencias. Pero uno sí puede filtrar y priorizar, que de hecho es lo que hacen en este tipo de ambientes. Ahí ya tienen una persona, pues ya tienen un grupo, no recuerdo el nombre, creo que llama triaje, pues ahí me perdonan si me equivoco en el término, pero cuando uno llega muy rápido lo evalúan y miran, bueno, esta persona, no sé, tiene una hemorragia interna, no está sangrando, no se ve pues como que esté muy grave, pero realmente la tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque tiene un tema de salud muy importante. Pero esta otra persona tiene unos síntomas pues más leves, puede esperar, entonces a esa la ponemos a hacer un poco más de fila. Entonces estoy de acuerdo, esto no va a ser 100% aplicable en todos los ambientes, pero estoy seguro que en muchos sí. Lo que sí quiero aclarar es, cuando yo digo limitar el inventario en el sistema, no estoy diciendo eliminar iniciativas y no hacerlas. Lo que estamos proponiendo es no iniciarlas tan rápido, sino postergar su inicio para que todo fluya mejor, que es el ejemplo tal cual del aeropuerto. Alguna vez hice conexión en un aeropuerto que tenían un sistema muy bien montado. Yo no sé si están aplicando estos conceptos, pero recuerdo que había alguien que le preguntaba a uno para dentro de cuántas horas era el vuelo. Era en la parte pues como de las conexiones. Y si uno decía, ah, mi vuelo es en 2 horas, no lo dejaban pasar. La persona decía, no, todavía no puede entrar. Vaya, coma, vaya, lea, vaya al baño, haga tiempo, haga lo que sea, pero no puede entrar. Ya cuando le faltaba uno, creo que era hora y media, no recuerdo el tiempo, una hora, ya ahí sí la persona permitía que uno ingresara. Muy inteligente, porque así aseguramos que las personas que están haciendo fila para esas conexiones sean los que tienen su vuelo para el corto plazo. Entonces cuando alguien llegaba con una urgencia porque su vuelo se había retrasado, no perdía la conexión porque la fila ahí era mucho más corta. Y a eso le metían otro elemento muy importante, que aquí, de ese no vamos a hablar aquí, y es el tema de prioridades. Cuando una persona llega y decía, mi vuelo es en 30 minutos, esta persona del aeropuerto lo brincaba en la fila y lo ponía de primero porque hay una mayor prioridad. Entonces, me pareció que funcionaba muy bien pues, el sistema en este aeropuerto. Entonces, este es el primer tip, limitar el inventario en el sistema. Pasemos al segundo. El segundo es reducir el tamaño de los lotes. Entonces, cuando hablamos de lotes, no pensemos solo en producción, pero aquí pues obviamente es el ejemplo más claro y es esta ensambladora de motos, que ese es el lote óptimo. Cuando uno ve líneas de ensamble en vehículos, en motocicletas, ese es el lote óptimo porque miren que el lote es uno. Lote uno, ¿qué quiere decir? Que yo voy pasando de a una unidad, voy pasando de a una unidad, muy diferente a como lo hacemos en confección, que ahí hacemos arrumes y yo le pongo el bolsillo a 50 camisas y ahí es que voy y se la paso a la segunda operación. No, aquí queremos es que sea uno a uno, eso se llama One Piece Flow,
que también es algo central pues de las metodologías del modelo de Toyota, de Lean, de todo este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Reducir el tamaño del lote, porque eso lo que hace es que reduce las colas y reduce los tiempos de entrega. ¿Qué pasa? Hoy pensamos, y eso es lo que ven en la gráfica, que mientras más grande sea el tamaño del lote, más rentables vamos a ser. Y en litografías lo he visto mucho. En las litografías, cuando costean los productos, lo que dicen es, bueno, me toca hacer un alistamiento en la impresora, eso se demora 1 hora y eso a mí me cuesta 100.000 pesos, $30, $40. Y el lote es de 1.000 unidades, entonces yo divido el costo de esos 100.000 pesos, lo divido sobre el número de unidades y ahí le voy cargando costo de mano directa, de costos indirectos de fabricación y demás. Pero eso es falso porque es que las empresas realmente no incurren en sobrecostos por el alistamiento como tal. Entonces lo que termina ocurriendo es que mientras más grandes son los lotes, más se nos afecta la rentabilidad porque empezamos a producir un montón de cosas que no se necesitan. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito es siempre ver el impacto global. En algunas máquinas, sí, los lotes tendrán que ser grandes porque tienen un problema de capacidad inmenso, entonces ahí tengo que tener cuidado con el tamaño del lote. Pero en muchos otros recursos no hay problemas de capacidad, ahí yo debería hacer lotes más pequeños. Ahora, pasemos a temas de servicios. O les pongo un ejemplo primero bien sencillo, como el hogar. Los domingos de pronto no tenemos ahí alguien que nos ayude con las labores de la casa y entonces ahí empieza los platos, los vasos a acumularse. Entonces pero yo al menos, yo sé que hay gente que no es así, pero yo soy más bien perezoso para lavar platos y vasos y demás, entonces yo empiezo a dar que se acumule. Entonces el lavaplatos ahí se empieza a acumular los platos, los vasos, los cubiertos, hasta que llega un punto en el que ya no cabe nada más, o que ya voy a sacar algún vaso y no hay vasos limpios. Y entonces ahí uno lo que hace es que se pone los guantes y ya me dedico a lavar 15, 20 minutos y siento que me rinde más así. Eso es un lote, eso es un lote. Que esa sea una buena o mala práctica, pues si es en mi casa, vaya y venga, no tiene mayor implicación. De pronto una pelea con la esposa, ¿cierto? Pero si eso pasa en un restaurante, eso sí es una muy mala idea, porque eso puede generar que se siente una mesa, un grupo de personas en una mesa y que no tengamos cubiertos para servirles porque están sucios y no ha llegado como la siguiente tanda de lavado. Entonces ahí en ese caso los lotes deberían ser pequeños, yo voy lavando con más frecuencia en menores cantidades y eso lo que hace es que aumenta el flujo. Procesos administrativos también muy común, por ejemplo pago de facturas. ¿Por qué hacemos esos lotes tan grandes? A veces represamos y represamos y lo hacemos semanal o lo hacemos quincenal. ¿Por qué no tener más bien una práctica de hacer lotes más pequeños? Y eso, por ejemplo, haciendo este taller en algunas empresas han salido iniciativas desde el área de contabilidad, con el cierre del mes, porque normalmente lo que ocurre es que para reportar no sé, como los egresos, los reembolsos, las platas que se van gastando ahí, como que todo lo guardan hacia el final y la última semana del mes es que le mandan todo eso al área financiera. ¿Por qué no hacer como una especie de cierres semanales y enviar de a poquitos? Y yo voy enviando de a poquitos, el flujo es mucho mejor y explotamos mejor la capacidad. El tema es de reducir el tamaño del lote. Les doy otro ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, pues. Yo soy profesor en algunas universidades y entonces cuando estamos dictando clases presenciales que son de una duración larga, 4 horas digamos, hacia la mitad de la clase hacemos un descanso y vamos a la cafetería de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo salgo a las 10, digamos que la clase es de 8 a 12, si yo hago el break a las 10, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar una fila inmensa en esa cafetería. Entonces ese break que está pensado para que sea de 20, 30 minutos, se termina demorando 45 minutos. Entonces, cuando uno mira tema de capacidad, esa cafetería tiene capacidad suficiente para atender a todos los estudiantes, ¿cierto? Un sábado hay 200 estudiantes, digamos, en la universidad, pues sobrados los podemos atender a todos, pero como todos llegan en una franja de tiempo muy corta, llegan casi que al mismo tiempo,
Ahí lo que hacemos es superar la capacidad de ese recurso. Entonces, en promedio, si yo miro el espacio de las 4 horas, tengo capacidad, pero cuando miro ese espacio de 10 a 10 y 30, ahí me reviento. Entonces, aquí podemos hacer exactamente lo mismo, reducir el tamaño del lote. Entonces, lo que nosotros hacemos es que no lleguen todos juntos, sino que vamos llegando por, pues, como más espaciados. Entonces, yo con mis estudiantes salgo a las 9:15, 9:15, 9:30, y entonces llegamos y no hay nadie. Y eso permite, con la misma capacidad, atender los estudiantes mucho mejor. Esa es una aplicación más o menos de este concepto del tamaño del lote, pero piensen simplemente en aumentar el flujo. ¿Cómo hacemos para aumentar el flujo? Que la velocidad sea mucho mayor. Y eso pasa haciendo este tipo de ejercicios. Bien, ahora vamos a pasar al tercer y último tip, que es incorporar capacidad protectiva. ¿Qué es capacidad protectiva? Capacidad protectiva es una holgura que yo tengo con respecto a la demanda real. Entonces, lo que ocurre es que en las empresas no tenemos esto en nuestra cabeza. De hecho, no hablamos nunca de capacidad protectiva, hablamos es de capacidad ociosa, hablamos es de ineficiencia, hablamos es de tiempos muertos. Y resulta que de la teoría de colas está demostrado, y esto no es TOC, esto existe hace muchos años, y esto está muy asimilado en muchas industrias, y es que cuando un recurso tiene una utilización cercana a su 100%, los tiempos de entrega tienden a infinito. Miren qué interesante. Si un recurso yo llevo su utilización a niveles cercanos al 100%, los tiempos de entrega se me van para el carajo, me perdonan la expresión. Pero resulta que nosotros lo que hacemos es justamente buscar esa altísima utilización. Deberíamos hacer es todo lo contrario, deberíamos trazar un límite que esté más o menos en el 80, 85, 90% de utilización que no debería permitir cruzar. O sea que yo mido la utilización, yo mido esa eficiencia, yo mido ese OEE, pero para que me dé alertas de que este recurso se está sobrecargando. Porque es que, ojo, que hay una relación indirecta entre utilización y disponibilidad. A mayor utilización, menos disponibilidad. Y les doy un ejemplo. Si yo llamo en este momento al call center de una aerolínea a comprar un tiquete, si esas personas de ese call center están todas ocupadas con una llamada en el teléfono, digamos que hay 50 personas y todas tienen una llamada, todas están atendiendo ya a un cliente y yo llamo, ¿me van a contestar de una? Y la respuesta es no. Entonces, como todo el mundo está muy ocupado, la disponibilidad es baja. Yo llamo y el teléfono va a repicar ahí 5 o 10 minutos hasta que alguno de estos recursos se desocupe, cierre un caso que está atendiendo y ya me pueda contestar. Si yo quiero tener un tiempo de respuesta muy rápido y quiero que cuando yo marque inmediatamente alguien me conteste, ¿qué necesitamos asegurar? Necesitamos tener capacidad protectiva, necesitamos tener capacidad superior a la demanda. Entonces, de estas 50 personas, yo quisiera que estén 40 hablando por teléfono y las otras 10 que estén atentas esperando, porque de esa forma suena el teléfono e inmediatamente alguien va a contestar. Ustedes dirán, bueno, pero eso sale costoso. Pues definamos qué es costoso, porque si yo tengo un desempeño óptimo y mi tiempo de respuesta es el mejor del mercado, eso muy probablemente me va a generar más ventas. Entonces voy a ser más rentable y voy a tener de pronto un crecimiento mayor. Y lo otro es que cuando yo no tengo esa capacidad protectiva, generalmente me toca incurrir en un montón de sobrecostos para estar apagando incendios y estar apagando urgencias. Entonces me toca pagar horas extras, me toca trabajar fines de semana, me toca recurrir a opciones más costosas, a terceros. Si estamos hablando de materia prima o de manufactura, me toca traer cosas por avión, en fin, eso termina muchas veces saliendo mucho más costoso. Ahora, lo interesante es que en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, sí tenemos muy claro el concepto de capacidad protectiva. Les doy dos ejemplos. El primero es una póliza de salud. Aquí en Colombia tenemos prepagada, la medicina prepagada es que yo pago una plata mensual y eso me da ciertos beneficios, entonces tengo un servicio prioritario para pedir citas con los médicos, si tengo una cirugía eso pues, me cubre esas cirugías, obviamente eso tiene su letra menuda, pero ahí tengo un mejor acceso a la salud. Eso cuesta un dinero. Yo tengo una, por ejemplo,
y todos los meses pago una plata. Y han pasado meses o incluso años donde no he necesitado, gracias a Dios, ni una cirugía, ni una enfermedad grave, nada. Entonces he pagado por esa medicina prepagada sin necesitarla o sin usarla más bien. Pero no quiere decir que el hecho de que no la haya usado, no quiere decir que no la tenga que seguir pagando. Entonces es como un seguro que yo pago, porque es que yo sé que si no pago esa medicina prepagada, en algún momento puedo tener algún accidente, puedo tener alguna lesión, puedo tener alguna enfermedad grave, y entonces me va a tocar pagar ahí sí un montón de dinero o tener un servicio pues relativamente malo pues y pedir una cita y que me la den para dentro de 6 meses. Entonces muchas veces, esto habrá que analizarlo caso a caso, pero muchas veces es mejor pagar ese segurito que estar pagando esos incendios. Y pago mejor estos $100 mensuales que pagar $50.000 para alguna cirugía súper delicada. Ahora, la imagen que ven ahí es otro ejemplo de capacidad protectiva. Si ustedes se van ya para donde estén los bomberos en su ciudad, lo más probable es que van a llegar y los bomberos van a estar ahí quietos, ociosos, digámoslo así. Bueno, están jugando cartas, están jugando dominó, o están entrenando, están leyendo el periódico, pero están disponibles. ¿Qué tal que midiéramos a los bomberos por utilización, por eficiencia, por OEE? Pues eso generaría varias cosas. Lo primero es que recortaría la plantilla, no tendría los 30 bomberos que tengo por turno, tendría 5, tendría 10, porque en promedio eso es lo que necesitamos. Pero eso obviamente va a generar que ya los tiempos de entrega sean mayores. Si se me juntan algunos incendios al mismo tiempo no voy a poder atenderlos, o si hay algo muy grande, pues voy a tener problemas. Entonces sí, en promedio me da, pero como les digo, lo que yo tengo que mirar son los picos. O lo otro, pues siendo ya muy extremos, si yo mido a los bomberos porque estén ocupados, pues muy probablemente algunos van a ver tentados de ellos mismos prender incendios para luego ir a apagarlos y verse ocupados. Eso suena muy bobo, pero eso es lo que pasa en muchas empresas. La gente se comporta según el indicador. Y uno de los indicadores con lo que más nos miden es con ese tema de eficiencia, de utilización. Entonces, claro, yo me pongo a hacer un montón de cosas, así no sea lo que la empresa necesita. Por ahí hay una historia de unas fábricas, creo que eran, no sé si en Rusia o en Alemania, que en medio de la guerra pusieron unos indicadores de toneladas producidas. Entonces una empresa de clavos, como lo que importaba era hacer toneladas en pues, volumen, toneladas, entonces que se dedicó a producir los clavos más grandes y más pesados. Entonces unos clavos así, este tamaño, una cosa pues así, que eso obviamente no tenía mucha necesidad, pero era para cumplir con el indicador de toneladas. Y entonces luego se dieron cuenta y dijeron, no nos interesa tanto las toneladas, nos interesa son unidades. Y entonces ya que se dedicaron a hacer unos tornillos así de chiquitos, porque de eso hacían millones de unidades. Entonces miren que yo no puedo desligarme primero del tema de la meta. Y segundo, hay que tener mucho cuidado con los indicadores, porque los indicadores son los que determinan los comportamientos en la organización. Entonces, capacidad protectiva. Siempre yo necesito tener una holgura, tener ahí una redundancia, tener ahí como un colchón, porque siempre va a haber imprevistos. Y no estamos hablando de un imprevisto, pues una catástrofe inmensa, pues que ahí no va a haber nada que valga, pero esto es para la variabilidad común, para el día a día. Eso no lo tenemos en las empresas. Las empresas hablamos es de optimizar recursos, de tener todo muy preciso, porque creemos que esa es la mejor forma de ser rentables y resulta que eso termina siendo contraproducente. Bien, esos eran los 3 tips que si lo volvemos y lo aplicamos desde el punto de vista de la lógica de causa y efecto, si ya lo que hacemos es enfocarnos en maximizar el flujo y la eficiencia global, lo que vamos a hacer es limitar el inventario en el sistema, reducir el tamaño de los lotes en la operación, tener esta capacidad protectiva que es tan importante, y esto nos va a reducir los tiempos en cola, lo cual se traduce en tiempos de entrega más cortos y en mejor cumplimiento. Eso me va a incrementar las ventas y la rentabilidad y va a generar un círculo virtuoso de seguir enfocándome en lo global, en lo que verdaderamente importa. Bien, estos eran los 3 tips. Espero que les haya gustado la charla, espero que esto les sirva, que lo puedan aplicar. Ya saben que si tienen alguna duda, nosotros siempre ofrecemos una reunión, yo la llamo una reunión de estrategia. Nos rentamos una horita, eso no tiene ningún costo para revisar dudas de esto, de cualquier cosa pues con la que los podamos apoyar.
Basta con que le escriban a Jenny ese correo y agendamos la reunión. Y a lo que los iba a invitar es que nosotros estamos haciendo unos talleres, más o menos hacemos 4 en el año, y el que sigue lo vamos a hacer justamente en el tema de operaciones, más enfocado hacia la parte de producción. Entonces, si ustedes están en una empresa de manufactura que produce, ambiente sobre pedido, ambiente pues de producir para inventarios, ojalá nos puedan acompañar. Es un taller sincrónico y las fechas son las que ven ahí en pantalla. Esos jueves y lunes, jueves, lunes, jueves, 2 horitas de 2 a 4 hora colombiana. Esto lo hacemos por Microsoft Teams y este taller tiene un costo, pero solo para las empresas que no son clientes actuales de Simple Solutions. Si ustedes están usando Focus, si ustedes tienen algún consultor nuestro acompañándolos, quiere decir que son clientes y esto no tiene ningún costo. En caso contrario, pues ahí ven el valor por persona. Y lo que hacemos para incentivar que haya varias personas de la misma empresa es darles descuentos por persona adicional, un 20% por inscrito adicional. Lo cual quiere decir que si inscriben 5 personas, a partir de ahí ya el sexto no paga absolutamente nada. O sea que por pagar 5 personas con un descuento del 20% por cada uno de ellos, ya el sexto, el séptimo y el octavo ya no tienen ningún costo. Dejamos pues que haya un grupo máximo de 10 personas para que tampoco pues se nos crezca mucho el grupo con personas de una sola organización. Si esto les interesa, nos cuentan, igual vamos a mandar después la invitación y la información, el alcance, el contenido, etc. Entonces ojalá que nos veamos en este taller. Y bueno, con esto voy cerrando. Ya pues en el chat debe estar el link de la llamada pues en Teams. Entonces los espero en el otro lado para que miremos qué dudas tienen. Les agradezco mucho por su participación y nos vemos la próxima. Aquí les dejo ya para cerrar la información pues de nosotros. Listo, ahí está mi correo, mi celular, el de Jenny. Nos vemos entonces en la sesión de preguntas. Que estén muy bien. Feliz tarde.